Quisiera hacerte una pregunta. Cuando las papas queman, ¿a dónde vas? Cuando las cosas no salen como vos pensás que deben salir, ¿a quién recurrís? ¿Recurrís al banco? ¿Recurrís al médico? ¿Recurrís a un abogado? ¿A un psicólogo? ¿Recurrís a tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu amigo, tu amiga? ¿A dónde vas cuando las papas queman? Muchas veces decimos adiós, pero en realidad decimos adiós mientras buscamos al otro. Y hoy vamos a ver que muchas veces lo único que tenemos que hacer es guardar silencio y clamar. Y dejar que Dios sea nuestro vindicador. Dígale a alguien que Dios sea tu vindicador. Que Dios sea tu vindicador. Que Dios sea tu vindicador, Daniel. Cuando las papas quemen, cuando las circunstancias no sean favorables, cuando se levanten contra nosotros los enemigos, busca a Dios y deja que Él pelee tu batalla. Este fin de semana vamos a hablar acerca de dejar a Dios pelear por nosotros y dejar que las armas de Dios nos cubran para nosotros ser vencedores. Y hoy, esta noche, es la primera de 3 mensajes, entre el pastor y yo los vamos a estar predicando, acerca de este tema, cómo dejar que Dios pelee por nosotros. Y debiéramos tal vez pensar en las palabras del salmista David, cuando en el Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién ha de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí, mis angustiadores, los malignos, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Porque la actitud del creyente verdadero, de aquel que ha descubierto en Dios la fuente de toda vindicación y de todo poder, es que cuando la crisis llega, se vuelve a Dios en confianza absoluta y clama a Él, sabiendo que Él les responderá y que les contestará con grandes cosas ocultas que él o ella no conoce. Dios fiel siempre está con nosotros. En la crisis, en el problema, en las circunstancias. Dios ha prometido nunca dejarnos, siempre sustentarnos, siempre estar con nosotros, dándonos la mano que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Cuando Jesús se iba, dio 2 promesas con las cuales yo agarro cada vez que las papas queman. La primera es San Juan 16:33, que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la segunda es en la Gran Comisión, cuando dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Él está con nosotros hasta el fin del mundo, como el fin del mundo no ha llegado, yo sé que Él está conmigo y Él está peleando la batalla por mí. Y en medio de lo que parece un desastre, yo sé que Dios tiene la última palabra y es siempre palabra de bendición. Y vamos a ver una historia hoy de alguien que vivió la injusticia. Porque yo quiero decirte que aunque Dios está con nosotros, todavía somos vulnerables a la injusticia. Contra nosotros puede haber mentira, contra nosotros puede haber calumnia, contra nosotros pueden haber cosas que se levantan y nosotros podemos en algún momento pensar que Dios no está peleando por nosotros y recurrir a las armas humanas. Pero quiero decirte que las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, son poderosas en Dios para derribar toda altivez, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios en Cristo. Y nosotros podemos estar seguros de que cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Él, autor y consumador de nuestra fe, Él pelea la batalla por nosotros. Pero la historia de hoy
es una historia de injusticia, de envidia, de celos. ¿Cuántos de ustedes han pasado por eso? ¿O cuántos están pasando por eso? La injusticia, el celo, la crítica. A lo mejor en la empresa donde trabajas te está yendo tan bien que la gente quiere borrarte de un plumazo. Y estoy hablando a alguien a lo mejor. A lo mejor en el vecindario donde vivís, la gente te envidia por las poquitas cosas que tenés y quieren desaparecerte. A lo mejor los compañeros de trabajo no te toleran porque tu ética, tu vida es tan poderosa en Dios que se levanta la vorágine contra tu vida. Hoy tengo una palabra que Dios nos da, es la palabra de que Él vindica a los suyos y que en medio de las luchas tremendas Él está ahí y que pueden tratar de destruirte, pero no lo podrán hacer porque quien pelea nuestra batalla es más poderoso que aquel que se levanta contra nosotros. Vamos al libro de Daniel, capítulo 6. El capítulo 6 de Daniel es un capítulo interesante. Daniel es un hombre ya relativamente viejo. Ha pasado muchos años trabajando para distintos reyes y gobiernos de Babilonia. Y cuando Babilonia fue tomada por los persas, todavía Daniel era una persona importante. Y es interesante que usted diga, pero Daniel estaba metido en eso, sí, porque Daniel era un individuo de reino. Y las personas de reino, donde quiera que Dios los pone, exhiben la gloria del reino. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a leer la historia y nos vamos a dar cuenta que Daniel era un hombre del reino de Dios y que el reino de las tinieblas se levantó contra él y que aferrado a Dios, vio la vindicación de Dios. Y que puede ser que como Daniel, vos estés pasando por un periodo de conflicto externo, conflicto en el trabajo, conflicto familiar, conflicto espiritual, conflicto emocional, conflicto económico, y que estás desesperado. No desesperes al punto de no dejar de buscar a Dios, sino por el contrario, que este es el tiempo en que busques a Dios como nunca y dejes que Dios te vindique. Daniel 6, verso del 1 en adelante. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aquí tenemos la introducción al problema. ¿Por qué Daniel más tarde va a sufrir? Va a sufrir porque en Daniel había un espíritu superior. Y la superioridad no era superioridad intelectual, no era superioridad administrativa, aunque sí había eso, pero era una superioridad espiritual. Era la superioridad de aquel que es parte del reino de Dios y por ende su presencia trae la presencia manifiesta de Dios. Daniel era un hombre del Espíritu. Pero claro, cuando usted es del Espíritu, como bien dice nuestro pastor siempre, cuando usted es del Espíritu, usted va a inquietar espíritus contrarios al Espíritu de Dios. Y si usted está en el Espíritu, no le quede duda que su presencia inquieta los espíritus enemigos. Y Daniel no es la excepción. El Espíritu de Dios en Daniel inquietó los espíritus que estaban en los otros gobernadores y en los sátrapas que no eran de Dios. Y por supuesto, comenzó el conflicto. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban para acusar a Daniel lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta
fue hallado en él. Pero cachito. Daniel no solamente tenía un espíritu superior, sino que tenía una ética de trabajo superior y tenía una ética personal superior. Entonces Daniel no podía ser acusado de nada. Buscaban ocasión política, administrativa y personal, y no había nada en Daniel que pudiera ser de ocasión para su caída. ¡Wow! Cuando usted y yo somos parte del reino y estamos viviendo conectados al Rey del Reino, y cuando la presencia manifiesta de Cristo está en nosotros, donde quiera que nosotros estamos, nosotros causamos impresión espiritual profunda, para bien y para mal. Para bien porque la gente se da cuenta que en nosotros está Dios, y para mal porque el enemigo se levanta tratando de destruirnos y tratando de quitarnos lo que Dios nos da. La buena noticia es que no puede. ¿Qué pasó con Daniel? Bueno, Daniel era tan efectivo y tan superior que los demás le agarraron envidia. ¿Le estoy hablando a alguien? ¿Sí? Sí. Estás ahí para que te hagan un aumento de salario o te suban, te promuevan en el trabajo y causas envidia. Y a veces decimos, Señor, ¿pero por qué? No preguntes tanto el por qué. Yo quiero decirte que el por qué es fácil, porque vos sos superior en el espíritu a los otros, no porque seamos superiores, sino porque el espíritu que está en nosotros es superior, y lo que Dios está haciendo en nosotros es evidente, y la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas en lo práctico. Escuche bien eso, la gloria de Dios se manifiesta en lo práctico. Él era un buen administrador civil, político, era una persona de ética personal, entonces no lo podían agarrar. Y buscaban la forma y no podían. Causaba envidia, por supuesto que causaba envidia. Causaba problemas, porque el espíritu que estaba en él era el espíritu del Dios viviente, y el espíritu que estaba en los otros era el espíritu del enemigo de Dios. Y querían destruir a Daniel. Verso 5 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, ni lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Qué tipo era Daniel? Escuche bien. Si usted compara la vida de Daniel, era un hombre que en lo personal, en lo espiritual, en lo administrativo, en lo político, no tenía tacha. Y aún sus enemigos decían, a este hombre no se lo puede agarrar por ningún lado. Y decía, no se lo puede agarrar en cosa alguna para acusarlo, ni aún tan siquiera en la ley de su Dios. Es decir, era íntegro en lo más profundo de su ser, al punto que ni aún en lo espiritual le encontraban una mancha. Y entonces había que ver cómo destruirlo. Cuando la gente no puede destruirnos, recurre a la mentira, recurre a la difamación. Cuando la gente no puede destruirnos, recurre a la conspiración. Y claro, al chusmerío, a la murmuración. El verso 6 dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así, Rey Darío vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. A ver, es interesante lo que está pasando. Buscaron todas las formas de atrapar a Daniel, no había, pero había una en que sí sabía que lo podían atrapar. Era en la adoración. Entonces, se juntaron, hicieron todo un plan. ¿Cuál era el plan? Bueno, vamos a prohibir la adoración a otro Dios que no sea el rey. Y que cualquier persona que adore a otro Dios fuera del rey
lo echen al foso de los leones. Yo quiero decirte que muchas veces tenemos conflictos porque nosotros somos gente de Dios y el enemigo nos hace este tipo de celadas, este tipo de conspiraciones. Todo el mundo contra Daniel, porque claro, era el único que tenía el verdadero espíritu. Y cuando vos decís todo el mundo no me quiere, posiblemente es porque vos tengas un espíritu que ellos no tienen, una ética que ellos no tienen, un estilo de vida que ellos no tienen, y por eso quieren destruirte. Por eso el vecino no le gusta la música que pones. Él puede poner salsa toda la noche y no hay problema. Pero vos pones música de adoración, me está molestando. En la isla de Puerto Rico hay muchos creyentes. Entonces, uno va a los negocios y en lugar de tener música, salsa, cuestiones así típicas de ahí, en algunos negocios hay himnos y cantos. Entonces, un día yo estaba en un lugar de esos y yo escuchaba dos personas que decían, por eso no me gusta venir a este supermercado, porque es como ir a la iglesia. Pero claro, ese supermercado vende más barato que todos los demás y mejor calidad. Entonces, tienen que ir por fuerza. Entonces, un día ya yo veía a la gente y decía, ¿le digo algo o no le digo? Entonces, después de unas vueltas, me los encontré, una pareja. Y le digo, ¿por qué les molesta este supermercado? No, señor, ¿a usted no le molesta esa música? No, me parece linda. ¿Sí? Yo la encuentro horrible. Y le digo, ¿y si pusiéramos a Luis Fonsi o a alguno de esos? Eso es música. Y lo que pasa es que los dueños del supermercado consideran que esto es buena música. Pero no se preocupe, sabe que lo más seguro es que alguien en este supermercado esté pidiendo por su vida. ¿Cómo? Dice, bueno, pues son cristianos, me imagino, y oran por sus clientes que vienen a comprar. A mí no importa qué. Digo, mire, yo vengo acá porque aquí se vende, es el mejor lugar para comprar porque es barato y todo eso, si no, no vendría. Y yo digo, bueno, la realidad, ¿por qué venden más barato? Es que a lo mejor los dueños tienen una conciencia ética tan fuerte que venden más barato que los demás y de mejor calidad porque pierden a lo mejor, entre comillas, pero están ganando delante de Dios. Me mira la mujer y dice, se nota que usted es uno de ellos. Me arriba y le digo, somos unos pocos acá que todavía creemos en Dios. Ahora, póngase a pensar en esto. ¿Por qué se enojaron? Se enojaron porque Daniel era superior. Y a ellos no les importaba tanto el Dios de Daniel. Lo que a ellos les importaba era quitarle la posición que Daniel tenía de autoridad. Porque ¿qué es lo que quiere el diablo con nosotros? Quitarnos la posición. Que abandones tu puesto, que dejes tu lugar, que te vayas. Que te vayas de esa fábrica porque vos sos la conciencia de ese lugar. Que dejes ese trabajo porque vos sos la presencia de Dios ahí. Y yo quiero decirte que lo que tenés que hacer cuando se levanta la tormenta no es irte, sino quedarte para que la gloria no se vaya. Porque mientras vos estés ahí, allí hay bendición. Es así. Ahora, ¿qué pasó? Buscaron la única forma en que podían atrapar a Daniel, prohibiéndole adorar a Dios. Ahora, me parece que el rey tenía un superego, ¿no? Escúchame, acá entre nos, cuando la limosna es muy grande, hasta el santo desconfía. Cuando te propongan algo que es muy fancy, muy lindo, ten cuidado. El rey le gustó la adulación. Una ley que solo a mí me adoren, que solo a mí me oren, que solo a mí me exalten por 30 días. Qué bien se siente al ego que alguien te diga así, ¿no? Y el rey cayó en la trampa, porque a cada uno de nosotros nos gusta eso. Y ten cuidado que no sea que caigas en la trampa mediante ese tipo de cosas. Cuando la gente dice, no, es que vos sos tremendo, cuidado. Cuidado, no le des tanto oído a la exaltación humana, es peligrosa. Y detrás de esa exaltación humana siempre viene un precio a pagar. El rey estaba feliz. Me van a adorar 30 días.
Por 30 días seré el único Dios del reino. Nadie puede orar a otro Dios excepto a mí. Ah, qué bueno estaba eso. Bien, firmó el decreto. Me lo imagino con la alegría que lo haría. Que los nobles del pueblo vengan a pedirme esto, ¿no? Pasar por alto a los otros dioses del reino y que se me adore a mí. ¡Wow! Ahora, el verso 10 nos muestra la actitud del creyente frente a una crisis. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel no se fue a donde el rey a decirle, ¿por qué firmó el decreto? ¿No sabe que es contra mí el asunto? Bien pudiera haberlo hecho. Dice, rey, es contra mí el asunto. Pero no lo hizo. Inclusive hubiera podido decir, yo tengo que cuidarme. Y hubiera orado en secreto. Se hubiera convertido en un creyente de la secreta. Hubiera guardado sus apariencias. No hay que tener cuidado, ¿viste? La cosa está fea. No puedo. Vamos a disimular porque la situación está complicada acá. No, él no hizo eso. Daniel tampoco se levantó y hizo una protesta. No se fue al palacio con una pancarta, yo quiero libertad religiosa. No hizo ninguna de las cosas que nosotros hacemos. No fue a la corte, no buscó abogado. No. Daniel hizo lo que solía hacer. No rompió su hábito, su rutina de adoración, sino que hizo lo que tenía que hacer. Abrió las puertas de su cámara para que todo el mundo lo viera y entonces adoraba 3 veces al día. Qué bueno sería si nosotros, en vez de volvernos locos como pollos sin cabeza, cuando las cosas se ponen mal, nosotros hiciéramos lo mismo. Orar, adorar, buscar a Dios, movernos en lo espiritual. Daniel sabía que su defensa no vendría del rey, sabía que su defensa no vendría de los políticos, sabía que la defensa no vendría de los otros que estaban en posición de autoridad, sino que la defensa vendría del Dios eterno, y lo que hizo fue volverse en oración y adoración al Dios eterno. Y yo quiero decirte, amado, cuando las papas queman, a veces puedes ir a buscar ayuda de mucha gente, pero te vas a quedar decepcionado. El rey decepcionó a Daniel. Los compañeros de ministerio, los ministerios del Estado, también lo decepcionaron. Y Daniel sabía que estaba solo con Dios, pero solo con Dios es estar en la mejor posición que usted y yo podemos estar. ¿Estás solo en el mundo con Dios? Gracias, Señor. ¿No te queda otro refugio? Lo mejor que te puede pasar. Te puede abandonar el jefe, te puede abandonar el otro, te puede abandonar el otro. No te preocupes, porque de tu lado está Jehová de los ejércitos, el que pelea nuestra batalla, el que levanta su bandera, el que dice, este es mi hijo y yo lo defiendo a capa y espada. ¿Por qué no vemos más bendición? Es porque cuando las cosas se ponen difíciles, nosotros tomamos la actitud de tratar de lidiar con la situación desde la diplomacia. Daniel no era diplomático en este aspecto. Daniel supo que habían firmado el decreto. Entró en su casa, abrió las puertas de su cámara y 3 veces al día oraba hacia Jerusalén. Daba gracias delante de Dios como la hacía. Daba gracias, ¿eh? Yo me lo imagino así. Permítanme fantasear un poquitito, nada más. Yo me lo imagino así, Señor, gracias por la victoria que viene. Gracias por tu protección. Gracias porque estás en mi vida. Como ayudaste a mis 3 amigos cuando los tiraron al horno de fuego, espero en tu bendición ahora. Pero si no, yo te seguiré adorando. Si me cuesta la vida adorarte, no importa, porque sé a dónde voy. Yo imagino que Daniel decía, Señor, que no me falte el coraje, que no me falte la fuerza, que frente a esta circunstancia yo siga siendo fiel. Y daba gracias. Por supuesto,
había espías y se juntaron. Y yo me imagino, sacaron sus celulares y subieron en las redes sociales a Daniel orando. Y todo el mundo, Daniel orando a otro Dios, al verdadero Dios. Y el rey fueron donde el rey le dijeron, ve, aquí está la prueba. Aquí está la prueba. El Julito en América vino y estaba ahí filmando todo para, aquí está la prueba. ¿Y cuál es la prueba? Daniel se arrodilla 3 veces al día y ora a un Dios que no es el rey. Y fueron con el rey y le dijeron, fíjate qué interesante, cuando uno tiene un espíritu contrario, la forma tan vil, traicionera que actúa. Fueron donde el rey, ¿no? Oh rey, ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier otro dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Y el rey dice, sí, es verdad, conforme a la ley. ¿Qué ley era esa? Como dice ahí, Media y Persia. Las leyes de Media y Persia decían que los decretos firmados por los reyes no tenían vuelta. Es decir, no había enmiendas, no había derogación de leyes. Por lo tanto, Daniel estaba atrapado, el rey no podía hacer nada, porque la ley había sido firmada. Y entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, señor, rey, esta es la ley. Y él dice, sí, esa es la ley. Bueno, entonces le dijeron, Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y acá está el tema. Mucha adulación al rey, ¿no? Lo fueron, diría mi mamá, lo fueron adobando, lo fueron preparando, lo condimentaron para el horno a él. Y le dijeron, no, pero rey, Daniel, a quien vos pensás poner sobre todos nosotros, no te respeta, ni respeta tus leyes, porque está orando 3 veces al día a su Dios. El verso 14 dice, cuando oyó el rey, el asunto le pesó en gran manera. Ahí se dio cuenta. Me entramparon para matar a Daniel. Es decir, ahí se dio cuenta que Daniel era víctima inocente de una vendetta política, pero no pudo hacer nada. Y trabajó todo el día tratando de librarle, pero no había. El verso 15, los hombres malos le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. En otras palabras, por más que intentes, lo tenés que matar. Solamente un comentario aparte a lo que vamos diciendo. Hay cosas que hacemos que después nos pesan en la vida. Decisiones que aparentemente son buenas, que se convierten en un lazo y una trampa para nosotros y otras personas. Antes de tomar una decisión, antes de tomar un compromiso, antes de asumir una deuda, órale a Dios, clama a Dios por sabiduría, porque puedes entramparte y no darte cuenta, o puedes ser entrampado por otra persona. Una decisión alocada, una decisión que surge de la adulación, una decisión que surge de cosas que parecieran buenas, pueden terminar en malas. Y eso le pasó al rey. Le gustó 30 días que nadie ora a otro Dios, pero detrás de eso se dio cuenta que había una ley para matar a Daniel. Y cuando intentó salvarlo, diríamos en inglés, in your face, lo agarraron en la cara y le dijeron, sí, la ley dice, rey, no lo podés salvar. ¿Y a qué había que hacer? Matarlo. Verso 16 dice, entonces el rey mandó a traer a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo
a quien continuamente sirves, Él te libre. El rey sabía, y Dios lo utilizó como profeta al rey, y declaró palabras de bendición sobre Daniel, porque él sabía que Daniel era un hombre íntegro, inocente, víctima de una injusticia. Y entonces, lo único que le pude decir, que Dios te libre. Qué linda esa palabra. Cuando alguien me dice a mí que Dios te libre, yo estoy feliz, porque si Dios me libra, estoy feliz. Y le reconoció a Daniel como siervo de Dios y le dijo que el Señor te libre, porque Daniel había mostrado integridad, y para que las otras personas vieran que Dios estaba de su parte, Dios iba a hacer algo tremendo. Ahora, vamos a ver qué era el Foso de los Leones. Bueno, el Foso de los Leones era un lugar bastante decrépito, feo. Primero, los leones ahí no se los alimentaba continuamente. Es decir, los tenían ahí, leones, machos, de esos melenudos. De paso que los leones de ese tiempo desaparecieron. El último león de ese tipo se lo vio durante la Segunda Guerra Mundial en Marruecos. Eran los leones de melena negra, muy grandes, agresivos. Están extintos hoy, pero esos los tenían ahí sin darle comer a veces hasta 2 y 3 semanas. Claro, después de 2 o 3 semanas, esos leones estaban tremendamente hambrientos. Esos son los leones que Pedro dice en Primera de Pedro, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Leones hambrientos, no tienen que comer, entre ellos se peleaban, los tenían que mantener. En ese foso era un foso que tenía muchas jaulas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Los pobres animales ahí con hambre y no les daban de comer. Hasta que caía un cliente, una persona que hacía una ofensa contra la ley, lo tiraban ahí, y entonces habían unos tipos que estaban arriba y alaban con una cuerda las puertas de las jaulas de los leones, y el foso era el lugar donde los leones comían. Y entonces ahí pusieron a Daniel. Y estaba Daniel solo con Dios. Qué bueno que estaba solo con Dios, porque solo con Dios es estar con la bendición. Y puede ser que estés hoy, 7 de junio del año 2025, solo con Dios. No te preocupes que estás bien. Puede ser que estés rodeado de todos los leones, pero estás bien. Puede ser que no solamente estés rodeado de leones, sino de tigres, de panteras negras y de todos los bichos que quieran matarte, pero estás bien, porque solo con Dios es estar bien. Gracias a Dios. El rey se fue a dormir y antes de dormir le pusieron una piedra pesada al foso. El foso era un pozo. Le pusieron una piedra, hicieron que el rey sellara con su anillo eso para que nadie lo pudiera abrir, y dejaron allá a Daniel. Verso 18, el rey se fue a su casa, no quiso comer, se acostó en ayuno, no quiso que le pusiera música, se le fue el sueño. Y temprano a la mañana, la ley decía que cuando saliera la primera luz del sol, había que verificar si la sentencia había sido ejecutada. Y el rey se levantó y fue al foso. Y acercándose llamó así: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Estaba así con una voz apagada, pensando que iba a encontrar nada o un poquitito de Daniel. Pero de allá abajo salió vida. Porque del foso de los leones, cuando Dios está con nosotros, sale vida. Cuando nosotros estamos allá donde pareciera que es nuestro fin, allí Dios nos da la victoria, nos vindica, nos levanta. Porque el hombre que adora, la mujer que adora, el que busca, el que ruega, el que es íntegro, el que está de parte de Dios, ese ve la victoria aún en el foso de los leones.
Y de allá gritó el Daniel: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Qué poder tienen esas palabras? El hombre de Dios, la mujer de Dios, que no ha hecho nada malo, que ha vivido en integridad, cuando pasa por la crisis, sabe que Dios enviará a su ángel, Dios enviará protección, Dios enviará bendición. Y yo sé que le estoy hablando a alguien. Puede ser que en este momento esté siendo enjuiciado, acusado. No te preocupes, si sos inocente delante de Dios, serás encontrado inocente delante de los hombres. Cuando la situación es difícil, lo único que tienes que hacer es acercarte a Él. Yo me imagino que fiesta allá en el foso de los leones, porque aquel que adoró 3 veces al día en el foso vivió una noche de vigilia, de adoración, exaltando a Dios, proclamando al Señor. Yo me imagino a Daniel y ese ángel hablando: ¿qué habrás recibido? Pero lo que yo sé es que Dios estaba con él, porque Dios está con los suyos, peleando nuestra batalla. Él le calma la boca a todos los leones que quieren destruirnos, porque Dios es fiel con aquel que lo adora, que lo busca, que está cerca. Y usted dirá: pero pastor, yo conozco mucha gente que ha sido martirizada y hoy mismo hay muchos que están siendo martirizados, sí, pero quiero decirte, esos que están siendo martirizados, que en otros lugares pierden la vida por causa del evangelio, el león no les pudo hacer nada, solo murieron, pero están presentes con Cristo ahora mismo. Porque los que somos de Él hemos sido vindicados por Él. Cristo murió por nosotros, nos ha dado su espíritu, somos gente de Dios y Él pelea nuestra batalla, Él vindica nuestra causa, Él se glorifica mandando a su ángel que nos libre en medio de nuestras distintas necesidades. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y le defiende, dice el Salmo 34:7. Por lo tanto, allí estaba el ángel de Dios con Daniel. El verso 23 dice que entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacarlo del foso de los leones y no halló ninguna lesión en él porque había confiado en su Dios. Dios, qué linda palabra. ¿Sabes qué? El enemigo no puede hacer ninguna lesión en tu vida, porque vos y yo hemos confiado en su gracia, hemos confiado en su salvación, hemos confiado en su protección, hemos confiado en su misericordia, y no hay león que me pueda hacer nada cuando confío en el Dios de los cielos. Y el que adora, el que busca, el que ora, el que se aferra al todopoderoso Dios, no hay león que lo pueda destruir, no hay enemigo que nos pueda destruir, y podrá ver lo que venga, y él podrá decir: yo veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dios es fiel con nosotros, con sus hijos. Pelea la batalla por nosotros, nos vindica, nos protege, pone cerco de fuego sobre nuestras vidas. El verso 24 dice que dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Yo no me alegro del mal ajeno, pero me alegro que esto esté en la Escritura. Porque sabes que hay gente que se levanta contra nosotros injustamente. Nos acusan injustamente, nos hacen perder trabajo, nos hacen perder dinero, nos hacen perder reputación, nos hacen perder el sueño. Y hay un día de ajustes de cuenta en que cada uno dará cuenta delante del Señor. Y a veces no es el día final, es sobre la tierra. Yo muchas veces he visto los que se han levantado contra mí pasarla mal. Y no porque yo sea Daniel, sino porque Dios está de la parte de los suyos. Los murmuradores, los detractores, ahora estaban frente al rey. Y el rey fue
terrible. Los mandó a echar a ellos, a sus hijos, a sus mujeres. Lo cual es terrible por un lado, pero nos muestra que nuestras acciones afectan a los nuestros. Esta gente se levantó contra Daniel y el juicio fue severo contra ellos y contra los suyos. Porque no puede jugar con el Dios de Daniel y salir ileso. Ahora, ¿por qué los habrán tirado al foso? Tres conjeturas que los que estudian el texto dicen. Primero, a lo mejor alguno de esos osó decir, los leones no tenían hambre. El rey los mandó a comer en secreto y por eso no mataron a Daniel. La segunda conjetura que se hace es que a lo mejor esta gente dijo, no, Daniel encantó a los leones y por eso no se lo comieron. Y la tercera conjetura es que el rey se dio cuenta que tanto esta gente como sus hijos, como sus familias, eran nocivos a la integridad del reino, porque si habían mentido contra Daniel de esa manera, eran capaces de hacerle algo al rey. El rey se dio cuenta que estos no eran simplemente gente que complotaba contra Daniel, sino que eran capaces de complotar contra el rey mismo. Y el rey dijo, estos son peligrosos para mi reino, chao. Y se los comieron los leones. El verso dice que cuando los leones se apoderaron de ellos, los quebraron todos sus huesos, es decir, fue banquete para los leones toda esa gente en el foso. Ahora, ¿qué es lo grande del asunto? Hasta ahora usted dirá, wow, lo que hizo Dios. Pero lo más grande es lo que sucede después. ¿Y qué es lo que sucede después? Lo que sucede después es que el Dios de Daniel fue vindicado. No solamente Daniel fue vindicado, sino que el Dios de Daniel fue vindicado. Porque cuando usted y yo buscamos honrar a Dios, lo honramos de todo corazón, no solamente nos bendice a nosotros, sino que Dios es conocido. Y yo quiero decirte, si vos sos íntegro, si yo soy íntegro, si nos mantenemos de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos, si nosotros somos personas que aún damos nuestra vida y ofrecemos lo que sea por honrar a Dios, yo te puedo decir, Dios es honrado aquí y en la eternidad por nuestra fidelidad. ¿Qué pasó? Verso 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, es decir, todo su reinado, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y también ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Gloria a Dios. En otras palabras, no se metan ni con el Dios de Daniel ni con Daniel, porque el Dios de Daniel es el verdadero Dios. Es el Dios que salva, el Dios que libra, el Dios que provee, el Dios que sana, el que restaura, el que hace maravilla. Y ese Dios de Daniel es el Dios tuyo y el mío, el Dios que pelea mi batalla y la tuya, el que nos exalta, el que levanta nuestra cabeza sobre nuestros enemigos, el que provee pan para el hambriento, el que hace maravilla, el que trae sanidad al enfermo, el que libera al cautivo. Ese es el Dios de Daniel. El Dios que libró a Daniel está todavía presente y vivo entre nosotros, haciendo cosas nuevas, hablando palabra a nuestra vida, protegiéndonos de nuestros enemigos, pero sobre todas las cosas, glorificándose en tu integridad, en mi integridad, en nuestro testimonio, en nuestra fidelidad, en nuestra vida de oración y adoración. Dios es glorificado y la gente que está a nuestro alrededor, aún nuestros enemigos, se dan cuenta que el Dios que está con nosotros es el verdadero Dios. El verso 28 dice, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. En otras palabras, Daniel continuó hasta muy anciano, prosperado, frente a reyes que eran
impíos, ateos o paganos, pero Dios estaba con él. Y el entorno puede ser hostil, pero la prosperidad tuya y la mía es cierta, porque nosotros no dependemos de la hostilidad del entorno, sino de la fidelidad de Dios. El entorno puede ser espantoso, pero mi Dios es real. El entorno puede ser terrible, pero mi Dios permanece para siempre. Y en este tiempo, yo no sé lo que estás viviendo. No sé lo que otros dicen de vos o lo que está pasando en tu cabeza, pero yo te tengo una buena noticia. El Dios que prosperó a Daniel es el Dios que está con nosotros y nos prospera, nos bendice. No sé lo que estás viviendo en tu trabajo, no sé lo que estás viviendo en tu familia, no sé lo que estás viviendo en la comunidad, no sé cómo están los vecinos, qué está pasando en tu entorno, pero te tengo buenas noticias. Todavía el Dios que salvó a Daniel del foso, Él salva, Él libra, hace señales, maravillas en el cielo, en la tierra, y Él puede librarte de tus circunstancias. Puede ser que esa enfermedad, los médicos hayan dicho que es totalmente mortal. Yo te tengo buenas noticias, todavía Dios salva y libra. Puede ser que estés pasando por una crisis emocional terrible. Puede ser que tengas un vicio, un pecado, una circunstancia fea. Yo te tengo buenas noticias, todavía Dios salva. Cristo murió por vos, tus pecados te son perdonados. Lo único que tenés que hacer es creer la palabra, aferrarte a Él, a su palabra, a sus promesas, y verás la gloria de nuestro Dios. Esta noche, Dios te está diciendo: yo soy el Dios de la victoria. Yo soy el Dios que levanta mi cabeza y la tuya. Soy el Dios que te sostiene de tu mano derecha. Soy el Dios que no te va a dejar, que siempre te sustentará. Soy el Dios que hará lo imposible por vos. Lo único que tenés que hacer es aferrarte a mí.